radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Gracia, misericordia y paz sea con todos vosotros, mis amados hermanos y amigos. En esta oportunidad tengo el honor de dirigirme a vosotros con el propósito de apoyar vuestra fe y estimularles en el conocimiento del Dios Altísimo con un tema titulado Las bases para un culto cristiano verdadero. Primeramente vemos que a través de toda la historia, los hombres han demostrado la misma conducta, han manifestado la misma ignorancia, ceguera y perdición espiritual en que se encuentran. Los hombres adoran y hacen culto a todo lo que se les diga, y a todo lo que quieran adorar. Lo hacían y lo siguen haciendo de diversas formas, en muchos casos con comportamientos raros, extraños y hasta aberrantes. Vemos que siempre está dispuesto a adorar a todo, a lo que sea. Por eso vemos a hombres adorando a Satanás, a los demonios, a las personas, a los ídolos, a los animales, a los astros, a la naturaleza, a las piedras, a los palos y a lo que sea. Los hombres, a pesar de sus adelantos científicos, a pesar de su cultura, de su educación y de sus adelantos tecnológicos, sigue siendo una especie demasiado débil, insegura e incapaz, fácil de engañar, fácil de manipular, dispuesto a hacer cosas insostenibles y hasta cosas irracionales, porque es movido por sus ideas supersticiosas o por sus emociones descontroladas. Muchos se dejan guiar sin pensar, sin examinar ni analizar las consecuencias. Otros son movidos por sus emociones alteradas, por sus necesidades o temores, en busca de la religión, tratando de solucionar con ellos sus problemas. Pero vemos que muchos, ateos o religiosos, cada vez se llenan más de temores y cada vez se encuentran más confundidos, porque a pesar de todo lo que dicen o creen, no conocen a Dios. Por esto dice la Escritura que los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahora vemos muchos cultos religiosos, diversos y para todo gusto. Aunque se hacen para agradar a Dios, Dios no se agrada de cosas contaminadas, de cultos profanados, abominables y mezclados con las cosas del mundo, con la idolatría, la hechicería o el paganismo. Dios no se agrada en lo que el hombre hace para agradarlo, sino en obedecer y hacer solamente lo que Él ha dicho que se haga. Por esto vemos primeramente que es un culto cristiano. Un culto cristiano es un encuentro de plena comunión con Dios y con el pueblo de Dios, que está de acuerdo con los principios y valores bíblicos. Para hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocer la palabra de Dios. Y para conocer a Dios hay que conocerlo no por nuestra imaginación o por lo que hemos recibido de la tradición, sino por sus atributos,
que nos enseña la palabra de Dios. Por esto vemos que un culto debe tener incuestionable lealtad y fidelidad a la sana doctrina, es decir, conforme al santo evangelio de Jesucristo. Sabemos que Dios es un Dios inmutable, Él no cambia, pero su manera de obrar siempre ha sido de menos a más. Por eso, en cierto modo, el culto cristiano es la continuidad de los cultos que se practicaba en el antiguo Israel. Pero en este tiempo, con la venida de Jesucristo, entró el tiempo de la plenitud y de la perfección. Por esto vemos que para este tiempo de la gracia se suprimieron y se reemplazaron muchas cosas, entre ellas, por decir, el ornamento y atavío externo, la presentación de sacrificios de animales y la práctica de rituales conforme a la ley, fueron reemplazadas y perfeccionadas, dando prioridad a lo interno, con sacrificios espirituales y perfectos en Cristo, es decir, un acercamiento a Dios con más naturalidad y sencillez de corazón, sin protagonismos ni exhibicionismos religiosos, sin simbolismos ni cosas representativas, sino más bien un culto directo a Dios, en espíritu y en verdad. Por esto el Señor Jesucristo dijo a una mujer que adoraba a Dios a su manera, en San Juan capítulo 4 versos 23 y 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Este conocimiento anula y desaloja toda clase de idolatría, ya que Dios prohíbe totalmente toda clase de imágenes o representaciones de cosas celestiales o terrenales como objeto de adoración oculto. En esto todavía muchos fallan, teniendo palomas, fuegos, cruces, copas, luces y otras cosas como una representación de lo que es irrepresentable, ya que Dios, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Por esto debemos ordenarnos y adorar a Dios solamente en espíritu y en verdad. La razón y el motivo más importante para la celebración de los cultos es, como estamos viendo, para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Tenemos que adorarle porque Dios es nuestro Creador, es nuestro Salvador, nuestro proveedor. Él es nuestro Rey y Dios altísimo, sublime y digno de suprema adoración y alabanza. Y nosotros somos su pueblo, creados para alabarle y para adorarle. Un culto agradable a Dios no se hace por cumplir, ni por obligación o por tradición religiosa, sino por amor. Debe hacerse con gozo y de buena voluntad, porque los cultos son para celebrar la victoria y la presencia de Cristo en nuestras vidas, y hay que hacerlo con gozo y júbilo, con abundante acción de gracias y presentación de nuestras alabanzas con salmos e himnos espirituales, porque tenemos mucho que agradecer y corresponder a las obras maravillosas de Dios en favor de todos nosotros, su iglesia. Además, los cultos son para escuchar la enseñanza y la doctrina de nuestro buen Dios, y de ese modo ser discipulados y capacitados para servir a Dios en espíritu y en verdad, porque siempre el centro del culto es para Dios y para su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En Romanos capítulo 12 versos 1 y 2 dice: Así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí vemos varias cosas, entre ellas primeramente que se debe estimular para la práctica de las buenas obras, pero nunca manipular ni obligar, ya que tenemos que venir a la presencia de Dios para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Es decir, tenemos que estar en limpieza y pureza espiritual, tanto el alma como el cuerpo, libre de impurezas y contaminaciones, carnales o espirituales, porque Dios no acepta obras muertas ni cosas contaminadas y pecaminosas. Dios no se agrada de ritualismos y de apariencias religiosas o eventos y espectáculos mundano cristianos o paganos cristianos. Además, tenemos que adorar y servir a Dios no conforme a este siglo, es decir, no conforme a las tradiciones, a las modas, a las filosofías y corrientes modernas, sino conforme a la palabra de Dios escrita, con una renovación y transformación de entendimiento, como también dice en 2 Corintios 3, versos 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El culto para el Dios vivo es un culto dinámico, es un culto en donde se experimenta la gloria de Dios, el mover del Espíritu Santo, el correr y el fluir continuo de los ríos de agua viva. Por esto es que hay renovación y transformación, porque cada culto alimenta, acciona y renueva la vida espiritual. Por esto los que se renovan y se transforman por el conocimiento de la verdad, en el entendimiento de las cosas espirituales, siempre están creciendo y agradando a Dios, y pueden, como dice la Escritura, conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Los cultos son actos solemnes y se deben realizar estando en completa santidad, con profundo respeto y humildad, y con el más grande propósito de agradar a Dios y no a los hombres, porque no es un lugar para exhibirse ni menos para vanagloriarse. Sabemos que en las culturas antiguas se hacían cultos a los muertos. Estos muertos fueron los supuestos dioses, y en otros casos lo hacían en honor a los difuntos fallecidos. Y en muchos de estos cultos se ofrecían con ritos satánicos sacrificios humanos. Ahora en este tiempo está en pie. Estas mismas prácticas se realizan en lo oculto o de formas muy disimuladas, de modo que no parezcan tan malos. Además, estamos viviendo en el tiempo de la máxima expresión del materialismo. Vivimos rodeados de estereotipos de belleza. Por eso también se celebran certámenes del Mister o de la Miss. En todas partes se siguen estas prácticas. Esto es lo que muchos llaman el culto al cuerpo, el culto al sexo, y a las mismas modelos de belleza se les llama, en muchos casos, diosas. El exceso de maldad del mundo está también llenando muchas iglesias. Hay muchas cosas que se han infiltrado y se han añadido a los cultos, y muchos ministros no conocen ni enseñan la verdad al pueblo. Por esto dice Ezequiel 22, versos 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dentro de todo esto hay cosas que parecen buenas, pero no tienen sustento bíblico.
en este tiempo de la gracia en que estamos viviendo. Por decir, danzar no es la experiencia de los cristianos del primer siglo. ¿De dónde han sacado las danzas espirituales? No hay ninguna referencia en la Biblia de que algunos de los creyentes danzaron para llenarse del Espíritu Santo. Además, la danza hebrea es semejante al baile moderno. Con esto no estamos buscando opiniones, ni menos atender a gustos y preferencias personales. Solamente estamos afirmando lo que es correcto, porque somos creyentes en el Evangelio eterno de Jesucristo. Por esto Dios no cambia y su Evangelio tampoco. Sin embargo, ahora vemos que muchos en sus templos, cuando realizan sus eventos y fiestas especiales de todo tipo, usan todo tipo de arreglos mundanos y se esfuerzan con toda atracción carnal, y a veces hasta usan símbolos satánicos y no se dan cuenta, porque piensan que así se ve muy bien desde su mentalidad mundana y no conforme a los mandamientos de Dios. Además, muchos piensan que en la iglesia todo lo sobrenatural que ocurre es obra de Dios. Por esto no disciernen y aceptan y practican todo lo que ven, imitando así todo espectáculo vergonzoso, las tumbadas, las caídas de espalda, los alaridos, los retorcijones y temblores descontrolados, y muchas cosas solo para ostentar que tienen poder o para aparentar una espiritualidad que no la tienen. Ahora vemos que los cultos de muchas iglesias se hacen de todo. Vemos que unos usan los títeres, otros se ponen disfraces, otros hacen mimos, actuaciones cómicas y diversas danzas y toda obra de teatro. Y los mismos predicadores dicen que hay que tener tiempos de esparcimiento, y por esto lanzan sus mensajes divertidos, amenos, llenos de cuentos, fábulas, anécdotas, donde nunca les faltan los chistes, las mofas, las indirectas, las risas burlonas, porque han mezclado y pervertido el Evangelio con toda cosa que produce diversión y entretenimiento. Y cuando alguien les hace ver que eso está mal, o cuando escuchan mensajes como estos, dicen, eso es extremismo, y no se dan cuenta que no estamos llevando a ningún extremo, sino estamos centrándonos en la verdad de las Sagradas Escrituras. Y otros argumentan que esto es legalismo, queriendo hacer pensar que apegarse a la ley o a la palabra de Dios escrita es malo, cuanto eso es lo más correcto, porque la palabra de Dios escrita nos va a juzgar a todos en el día postrero. Por eso ten cuidado de no levantarte insensatamente contra la verdad de Dios. Por tener una mente retorcida y corrupta, no te das cuenta que te estás levantando contra tu propia alma. Mis amados hermanos, Dios no habita ni se mueve dentro de tanta mundanalidad. Si quieres servir a Dios en espíritu y en verdad, y si quieres prepararte para la venida de Cristo, tienes que botar toda la basura, porque Dios es muy santo y muy limpio de ojos para tolerar la iniquidad. Dios demanda de todo creyente una vida de íntima comunión y una vida de consagración total, con un servicio bíblico y espiritual por medio de Jesucristo. Por esto dice en Hebreos 10 versos 19 y 20, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo, el cual nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Los creyentes fieles realizan cultos continuos para Dios. Por esto dice en Levítico 6 versos 12 y 13, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él,
y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y por esto también vemos en Hechos capítulo 5 versos 42 que nos dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, dándonos a entender que practicar los cultos diarios es una muestra de fidelidad y obediencia a Dios. Además nos añade en Hebreos 10 versos 23 al 25 diciendo: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Todo esto es claro, debemos hacer cultos diarios y siempre de acuerdo a la palabra de Dios, porque Dios no acepta nada falso, nada contaminado ni a medias. Tenemos que presentar todo nuestro ser como sacrificio vivo, permaneciendo en el primer amor y con lo mejor que tengamos, porque somos templo del Espíritu Santo y estamos llamados a vivir llenos de la presencia de Dios. Alabado sea Dios, porque todo lo que hacemos o decimos debe ser con amor y para la gloria de Dios, con toda honra, respeto y además con decencia y en orden. Por eso dice 1 Corintios 14 versos 40: pero hágase todo decentemente y con orden. Las buenas intenciones no son suficientes. Las cosas para Dios lo realizan las personas correctas y en el tiempo apropiado, y siempre se hacen con fe, con sustento bíblico y guiado por el Espíritu Santo, porque nuestro Dios es grande y temible y digno de suprema alabanza. Él no puede ser burlado. Aleluya, aleluya. Todo lo que Dios recibe y aprueba se hace con decencia y en orden, porque Dios no es autor ni consentidor de desórdenes. Por eso deja las griterías y alborotos, deja los movimientos indecentes, deja el desorden y la confusión, porque todo eso es obra de la carne y del enemigo. El ornamento espiritual que debemos traer a la reunión de los santos es un espíritu agradecido, con un corazón contrito y humillado delante de Dios, listo para adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad, listo para presentar nuestras oraciones y expresiones originales y correctas para Dios. Además debemos venir a los cultos con afecto entrañable, dispuestos para honrar y servir a los hermanos, de modo que seamos siempre para edificación y bendición de todos. Tenemos que venir con el corazón abierto y con la sed del agua viva, que es la palabra de Dios. Los cultos bíblicos son muy hermosos y valiosos para los auténticos hijos de Dios, que siempre se gozan celebrando una continua y maravillosa fiesta cada día, porque andan en el Espíritu, haciendo la voluntad de Dios en todas partes, y porque aman a Dios. Por esto vienen a la presencia de Dios cada día a los cultos para llenarse de la gracia, del poder y del amor de Dios. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Santo es el Señor, Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al celular 943 97 35 72 o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.